los dirigentes del Partido Comunista y del Frente Amplio fueron de una mezquindad y fueron de un nivel de deslealtad democrática brutal. Que era tal el nivel de conflicto, era tal el incendio social que estábamos enfrentando, que era, eso es lo que yo pensaba en ese momento, era prácticamente imposible no meter los dedos al enchufe y electrocutarse. La amenaza velada era, bueno, si tú no accedes a todo, entonces yo convoco a marcha, y bueno, y ahí ve tú cómo contienes la violencia, porque la violencia se te puede deportar. Pero es preferible ese camino, con un lápiz y un papel, que un enfrentamiento apoyado en fusiles militares. Y además, quienes plantean que eso es lo que debió haber hecho el gobierno, a mí me parece que es una actitud o frívola o muy cobarde, porque la cuenta no la pagan ellos. Y la historia nos enseña que cuando nuestra convivencia colapsa, las consecuencias suelen ser muy graves y suelen ser muy duraderas, y eso fue lo que enfrentamos en el 2019. ¿Tenemos de vuelta a Gonzalo Blumel en primera línea? Bueno, ¿cómo están ustedes? Esta vez tenemos a un tremendo invitado, que además es un gran amigo. Yo diría que es de las personas que le ha tocado estar en el ojo del huracán en el Chile de los últimos 10 años. Le tocó asumir un liderazgo meteórico. Yo lo conocí cuando en su minuto, hace mucho tiempo atrás, trabajamos juntos en Libertad y Desarrollo. Éramos ambos investigadores y después terminó siendo el hombre fuerte en el momento más duro de la política chilena, cuando Chile estuvo a punto de colapsar en medio del estallido social, a quien Sebastián Piñera tuvo que recurrir para poder sacar adelante el país y que no cayéramos en una crisis realmente irremediable. Fue a Gonzalo Blumel, ministro de Interior de Sebastián Piñera, militante de Bópoli, a quien tenemos presente el día de hoy. Así que gracias por acompañarme en un nuevo capítulo, Gonzalo y amigo. Gracias, Felipe, y gracias por la invitación. Quisiera partir por algo bien crudo. El momento en que Sebastián Piñera decide que seas ministro del Interior, en el momento tal vez más difícil de la democracia chilena, incluso tal vez desde que volvimos a la democracia, ¿qué pasó por la cabeza de Gonzalo Blumel, que había sido un superministro, estaba siendo un superministro de Sexpress, inesperado? Porque me acuerdo cuando yo Sebastián Piñera, partiste en la división de estudios con la Roulette, y fuiste ganando prestigio, relevancia, con tu sobriedad, con tu capacidad intelectual, con tu capacidad de delivery, con tu análisis político, y de repente, en el momento más complejo, Sebastián Piñera dice: tráiganme a Gonzalo Blumel. ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿Qué contradicciones vitales? ¿Qué pensaste? ¿Qué sientes que pasó con el presidente? En fin. A ver, lo primero, un poco de contexto. A todo esto yo escribí un libro para no tener que volver a contar nunca más la historia, pero parece que estoy cagado, que siempre me lo pregunto. Pero mira, un poco de contexto. Esto fue 10 días después de que se inició el estallido. El estallido fue el 18 de octubre del 2019. Rápidamente en el gobierno el presidente se tomó la decisión de cambiar a hacer un cambio de gabinete muy profundo, porque la crisis política y social era brutal. Y por lo tanto, yo como ministro del comité político fui parte de las gestiones que se hicieron para formar un nuevo gabinete, ¿no? Básicamente lo que se planteó, lo que el presidente buscaba era cambiar al equipo económico y al equipo político, prácticamente completo. Eh, pero por lo menos lo que el presidente a mí me había transmitido es que yo iba a seguir a cargo de la Sexpress, cosa que no es que me causara felicidad, porque el momento era muy difícil, pero yo estaba súper comprometido porque sentía que podía aportar y ese era un buen espacio y un buen lugar para hacerlo. Y finalmente el presidente, el 28 de octubre, 10 días después de iniciar el estallido, decide hacer este cambio de gabinete. Eh, y yo no iba a ser el ministro del Interior, yo iba a seguir, como lo dije, en la Sexpress, y por distintas razones se fueron cayendo todas las, como parichoques, ¿no? Se fueron cayendo todas las opciones anteriores, y a medida que se iban cayendo estas opciones, como que yo empecé intuitivamente a sentir que esta eh, era una situación, era una pesadilla, literalmente, porque encabezar el gabinete era algo muy difícil, que me podía tener que asumir, ¿no? Que iba a tener que asumir. Pero la verdad era algo que yo lo despejaba rápidamente, decía: el presidente no va a estar tan loco, no va a estar tan chiflado a ponerme a mí de ministro del Interior, porque esto requiere, en fin, otra experiencia, otras capacidades. Y la mañana del 28 de octubre, cuando el cambio de gabinete, finalmente el presidente, un par de minutos antes, me pide asumir en el Ministerio del Interior. Y para responder bien concretamente tu pregunta, Felipe, lo que yo visualicé cuando él me lo preguntó, que debe haber tenido algo así como 10 segundos para pensarlo, porque ya no había mucho espacio, es que iba a ser muy difícil. Y lo fue, de hecho. Pero aún así tampoco dudé que era mi deber y mi responsabilidad asumir el desafío que el presidente me estaba planteando. No dudaste. No dudé. Sentí así, si tú me preguntas qué sentí como emocionalmente, físicamente,
sentí un peso muy fuerte. Ok. Un peso muy fuerte, me sentí muy solo, en primer lugar. Estos fueron pocos segundos, pero esos pocos segundos que en la cabeza de las personas, yo creo que mucha gente en distintas situaciones de la vida ha vivido momentos como eso, ¿no? De situaciones muy fuertes, muy choqueantes, donde sentí que iba a ser muy difícil, sentí un peso muy fuerte y sentí mucha soledad, porque el gobierno enfrentaba una soledad muy profunda, estábamos muy solos, prácticamente nadie apoyaba o colaboraba frente a las dificultades que teníamos, y tomé conciencia de que iba a ser algo completamente imposible o muy difícil de abordar y que muy probablemente, estoy siendo súper sincero, iba a ser la estación terminal de mi viaje público en la política. Porque De jugar para su equipo, pero tener que tener la oreja para todo. Es una mezcla. Claudio Alvarado también fue otro tremendo Ministros Express, que al final no generan, que yo creo, por ejemplo, Giorgio Jackson fue un muy mal Ministros Express. Nunca entendió que el Ministros Express es un puente que tiene que generar en el Congreso ese espacio de interlocución con el Ejecutivo de buena manera, que tú lo tenías. Sabían que trabajáis por un lado, pero... Entonces, ¿por qué Gonzalo Blumel en ese momento tan decisivo no es capaz de decirle que no a Piñera? Siendo que o haber pensado más en él y decir, ¿sabéis qué? Yo, además les quiero decir que tienen que leer todo el libro de Gonzalo Blumel, La Vuelta Larga, donde explica todo su episodio político, incluyendo un episodio político que afortunadamente terminó bien, que fue el proceso constituyente, que podría no haber terminado bien, pero creo que fue un proceso que finalmente la democracia en Chile demostró que funcionaba bien y tomaron decisiones correctas. Entonces, vuelvo, ¿por qué Gonzalo Blumel es de ese tipo de políticos que va al sacrificio, en vez de ser del tipo de políticos que dice, mira, con buenas excusas podría haber tenido para decirle presidente, yo lo he apoyado siempre, no me pida para entrar a este callejón sin salida? bueno, además para ser sincero, también me planteó la posibilidad de decir que no. ¿Sí? Sí, sí, sí. La historia es, mira, yo estaba en la fila literalmente bajando el Salón Bombaras con todos los ministros y de repente llega el jefe de prensa del presidente Piñera, Juan José Bruna, que venía transpirando, muy nervioso, muy ansioso. Es pelado, Juanjo, pero las 3 mechas que tenía las tenía para nivel de detención brutal. Y me saca de la fila cuando íbamos bajando al Mombara 5 o 10 minutos antes. Los canales ya estaban transmitiendo en vivo y me dice que el presidente me llama. Y me llega corriendo o muy rápidamente a su oficina, atravesamos la galería de los presidentes, entro en la oficina del presidente, abro la puerta, me encuentro con el presidente, estaba Cecilia Morel y 2 o 3 asesores más, todos con cara de espanto. Eso es lo que yo vi, yo veo la foto y cuando yo veo esta foto digo, cagué, porque no me estaban llamando para pedirme la hora ni para comentar las noticias del día. O sea, como que inmediatamente en sus caras vi que lo que venía era un ofrecimiento imposible y el presidente me dice, Gonzalo Blumel, mire, usted va a ser el nuevo ministro del Interior, ¿está disponible o no está disponible? Y ahí es donde se produjo este momento como de silencio, de breves segundos que para mí fue una eternidad. Recuerdo haber mirado, hay una ventana, esa es la oficina que está, donde estaba la secretaria del presidente Piñera, la Blanquita y la Sarita, miré por la ventana hacia el patio estaba vacío, lo único que vi fue una persona caminando con unas carpetas entrando hacia el Ministerio del Interior, y dije, ¿será una señal? Pero la verdad lo que pensé, mira, fueron varias razones. Yo te diría que una es que lo que tú decías, yo sentía que cumplía un papel razonablemente bueno o pasable como ministro de las Express, Muy bien. y había construido buenos puentes y confianzas con la oposición, y la oposición estaba enardecida y quería echar abajo al gobierno y echar abajo nuestra democracia. Por lo tanto, yo creía que tenía ciertas capacidades para construir puentes, tender puentes y evitar que pasara lo peor, ¿no? Que nuestra democracia colapsara o bien que tuviéramos un enfrentamiento muy violento en las calles con una represión que podría haber generado heridas y traumas por décadas, ¿no? Entonces, primero eso, evitar un colapso de nuestra convivencia democrática. Lo segundo, eh, porque también había visto que se habían ido cayendo todas las opciones, y no había más tiempo, y hay que pensar que ya llevamos 10 días de estallido. El presidente había anunciado el día anterior de que ya se terminaba el estado de excepción constitucional, había una crisis de orden público feroz, la moneda fuera de la Alameda estaba lleno de barricadas, de enfrentamientos, explosiones, humo, era una cuestión bien dramática y esto no podía seguir dilatándose. El ministro del Interior, hoy día ya no es así,
era el responsable de la conducción política, estaba en una crisis política terrible, y el responsable de la seguridad del orden público, y la crisis en materia de orden público era brutal. Por lo tanto no podíamos seguir con el Ministerio de Interior descabezado, porque eso significaba mantener como un barco a la deriva el gobierno y al país. Y ya se habían caído todas las opciones, como tú dijiste, varios calcularon, hicieron sus cálculos legítimamente y dijeron que no. Y por lo tanto yo, que era parte del equipo, si era parte del equipo, no podía tener esos cálculos. Y lo tercero, y quizás algo que también no es menor, o en realidad es súper importante, el afecto y el compromiso con Sebastián Piñera, tanto en lo personal como figura política, como presidente de la República, probablemente fue la razón, yo creo en realidad fue la más poderosa. No dejarlo solo. No dejarlo solo, me parecía injusto lo que estaba viviendo, necesitaba el apoyo, necesitaba la colaboración de su equipo más cercano, yo era parte de ese equipo más cercano, y por último, los deberes republicanos más básicos indican que a un presidente no se le dice que no. ¿Pudiste hablar con Sebastián Piñera después? Una vez que, además, yo debo de reconocer que lloré mucho cuando murió Sebastián Piñera, a pesar de que en su minuto tuve enfrentamientos con él políticos, siempre tuvimos una sana relación, pero tuvimos tensiones en la campaña del 2017, pero pudiste hablar después, cuando ya el presidente Piñera había salido. Yo sé que el presidente Piñera no es mucho de hacer tantos cariñitos y ser tan meloso, sino que más bien un hombre pragmático, muy cariñoso con sus amigos, muy leal, eso es lo que he aprendido, y eso también lo hace una persona respetable. Pero pudiste hablar con él después, post gobierno, con Piñera, para decirle, o sea, comentaron, él te preguntó alguna vez el proceso, no sé, porque además después te llenaste de querellas, o sea, lo pasaste mal después, vamos a entrar en eso, pero ¿él tuvo alguna reflexión post contigo? A su manera, a su forma, como tú lo dices, el presidente Piñera no era una persona de sentarse a divagar sobre lo humano y lo divino con tiempo y calma, pero su manera sí, tuvimos varios momentos. Yo te diría que uno que para mí fue muy valioso es que un año y medio después bueno, primero yo salí del gobierno, salí obviamente golpeado por las circunstancias, salí tranquilo, fíjate, Sí. con el sentimiento del deber cumplido, pero golpeado porque Fueron 8 meses, ¿no es cierto? en 9. total fueron 2 años y medio. Sí, pero 8 meses de interior. En interior fueron 9 meses, 9 como me dijo alguien, más parecido a 9 años, por la intensidad, porque también el estallido, después vino la pandemia inmediatamente, o sea, fue como el colmo de la mala suerte, digamos. Y fíjate que al momento de salir, más bien lo que me golpeaba era la duda si este era el capítulo final de mi vocación de servicio público, porque yo la verdad, desde que salí de la universidad, hasta ese momento, hasta el año 2020, pasaron poco más de 15 años, toda la vida la dediqué al servicio público. Y uno, en el fondo, sabe cómo entra y no sabe cómo sale, y jamás me imaginé que iba a salir de ministro del Interior, con un acto en La Moneda, después irme para la casa en medio de una pandemia, y la sensación de incertidumbre fuerte, de no saber qué va a hacer con tu vida, porque tampoco uno sale y tiene un plan. Yo no tenía un plan, no tenía una propuesta de trabajo, bueno, no la tuve tampoco muchos meses después, y uno tiene que empezar a reconstruirse, tiene que empezar a reinventarse, no solo profesionalmente, sino también como persona, porque los golpes fuertes dejan huella, y en mi caso, yo esto lo he reflexionado mucho, dejaron una huella muy profunda. ¿Tuviste terapia, no? ¿Pudiste ir a terapia psicológica después de este episodio? A terapia psicológica no fui, pero me hice mis propias formas de terapia. Busqué todo tipo fui a algunas sesiones de coaching que las encontré valiosas, pero no sentí que no era lo mío. Y la terapia más efectiva fue Los cerros, ¿no? encontrarme conmigo mismo, la verdad. Ok. Los cerros fueron un camino, empezar a subir cerros, empezar a leer. Gonzalo le encanta subir cerros. Me encerré con mi familia literalmente porque estábamos en medio de esa primera ola de la pandemia, entonces pasé mucho tiempo encerrado y y me desconecté de las redes sociales, me salí de todas las redes, incluso WhatsApp, una cosa que nadie entendía, mis hijos me hacían bullying, eso me dejó muy solo. Y encontrarte contigo mismo, quedarte solo, creo que cuando uno enfrenta este tipo de situaciones, ¿Fue es sano? duro pero es necesario, sí. Sí, yo creo que sí. ¿De dónde sacabas la fortaleza en ese momento cuando, después de tener una carrera muy exitosa, de entrar al sacrificio por un amigo como Sebastián Piñera y a una persona que sé que valora mucho, y sale y te quedas solo
solo porque está la pandemia, solo porque ya nadie te llama, solo porque cortaste tus redes sociales. ¿De dónde sacáis tu fuerza? Como... Mira, te voy a contar una anécdota. Cuando salí del gobierno, de haber recibido 700, 800 WhatsApp de felicitaciones, saludos, apoyo, de todos lados, ¿no? De oposición, De todo. de gobierno, de gente del mundo sindical, de gente del mundo empresarial, de izquierda, de derecha, de amigos y no tan amigos. Bueno, estuve 2, 3 días agradeciendo uno por uno todos los mensajes y ahí decidí desconectarme. Y me salí de WhatsApp, cerré mi cuenta de Twitter, la cerré de la liquidez, digamos. En Instagram lo mismo, me salí de todo el mundo digital y me quedé solo en la casa, literalmente, con mis niños. Mi mujer estaba trabajando, funcionaria pública también, en una municipalidad. Y ella, por lo tanto, sí salía a trabajar y yo me quedaba solo en la casa. Y yo te diría que las fuerzas, ¿de dónde se sacan? Una buena pregunta. Yo creo que por lo menos los afectos de los cercanos son lo único que te permite no derrumbarte cuando estás viviendo una situación de, de mucha dificultad. ¿Tuviste depresión o algo así, no? No soy especialista, así que no sabría diagnosticarme. Si tuviera que apostar, diría que no, pero sí tuve mucha frustración, tuve mucha rabia, eh, momentos de pena, pero siempre matizado con también una sensación permanente de tranquilidad, de haber hecho todo lo que estuvo a mi alcance, de haberlo hecho lo mejor posible. Y la verdad, tampoco nunca me tomé tan en serio esto de la figuración pública, porque, porque la figuración pública es una cuestión transitoria que la mayor parte de las veces no depende tanto de uno, sino de situaciones externas, ¿no? Siempre he considerado que uno vive en momentos o vive situaciones de liderazgo, pero no es que uno nazca de la cuna, de nacimiento, hecho para ser líder, sino que hay momentos en los cuales uno tiene que asumir esos desafíos y otros momentos para vivirlos de otra manera, no estar permanentemente expuesto. Y el poder en general yo siempre lo vi como algo delegado, que no dependía tanto de mí, sino de tercero, en mi caso delegado por el presidente Piñera como ministro, ¿no? Y eso es lo que te da poder y no es tuyo, es prestado y mientras uno lo tiene que tratar de hacer lo mejor posible y lo mejor que se pueda para contribuir al beneficio de Chile. Pero nunca me creí el cuento de que eso fuera mío, de que fuera propio y única y exclusivamente por mis méritos, porque cuando uno cree eso es cuando inmediatamente se termina estrellando. Y me imagino que no pudiste comentarle a tu mujer antes de decirle que sea Piñera en esos 3, 5 segundos donde el presidente te a punto de salir. Cuando le comentaste a tu mujer que, no sé cómo lo hiciste, cómo fue el episodio de tu familia se entera que va a ser ministro de Interior y cómo se lo tomaron ellos. No, fue mucho peor porque este cambio de gabinete fue un lunes y nos juntamos en la noche del domingo hasta como las 10, 11 de la noche en la casa del presidente Piñera. Había prensa, fuera típica expectación, cambio de gabinete el día siguiente. Y cuando nos juntamos en la noche, está el presidente y el equipo chico del presidente en ese momento. Está Andrés Chávez, que era ministro de Interior, Cecilia Pérez, que era vocera, Cristel Larroulé y yo. Y ahí se definió el nuevo gabinete y yo iba a seguir en la CEPRES. Entonces yo llegué a mi casa como a las 11, 11:30 de la noche. Mi mujer me esperaba muy nerviosa, muy preocupada por mi destino. Y como yo iba a seguir en la CEPRES, yo le di un beso, un abrazo, le dije, tranquila, todo va a seguir como está, todo va a estar bien. ¿Ah? Y la mañana siguiente pasa lo que estábamos hablando. eh, y la llamé por teléfono en esos 5 minutos previos, la alcancé a llamar por teléfono, no en el Salón Bombara, como mucha gente piensa, porque me entró una llamada telefónica en el Salón Bombara, pero no era de ella, no, yo la había llamado 2 minutos antes, tampoco fue con mucha anticipación, No había más tiempo. y no había más tiempo, y además iba bajando ya con el presidente y con el equipo más chico, el presidente del Salón Bombara para iniciar la ceremonia, y dije, bueno, si se entera por la prensa es brutal, digamos, no sería muy diferente y probablemente las consecuencias serían largas y duraderas y costosas. Dice que no la voy a llamar. Primero pensé en no llamarla. Dije, mejor pedir perdón que pedir permiso. Pero dije, no puedo ser tan chueco con mi mujer, además una gran mujer que ¿Cómo la conociste a ella? la conocí en la universidad, haciendo misiones en el sur, ¿Dónde? en Chiloé. En Chiloé. Los dos éramos parte de una pastoral juvenil y estábamos haciendo unas misiones en Chiloé en el verano, ¿Qué edad tenía? año 97, yo tenía 18. Y nos pusimos a pololeamos 5 años, tuvimos un breve intermedio como 1 año y medio, 2 años, volvimos y nos casamos al 1 año y medio después. Bueno, y ahí la llamé por teléfono. ¿Qué edad tenían tus hijos en el momento de este llamado por teléfono? El 2019 tenían 12, 10 y 6. Y a mi mujer la alcancé a llamar
Por supuesto, mis papás, amigos, hermanos, cero. A mi mujer la alcancé a llamar y fue una llamada muy corta, donde le dije, Paulina, no tengo mucho tiempo para explicarte, por favor no me contrapreguntes, confía en que es lo que hay que hacer, En que estoy loco. es lo correcto, te voy a asumir en 2 minutos más como ministro del Interior. Y se provocó un silencio, ese silencio que uno no sabe si es porque se cayó la señal, como suele ocurrir con las compañías de telefonía celular, o porque el impacto había sido tan fuerte que la había botado literalmente desde un punto de vista emocional, y fue muy duro. Empezó a llorar, pero tranquilamente, no con temor, sino más bien presumiendo lo que venía, y silencio 3, 4 segundos, me dice, bueno, eh, está bien, cuenta conmigo, vamos para adelante. Y ahí yo dije, le dije gracias y salí rápidamente persiguiendo la fila que me dejaba. Y mis hijos, mi hija mayor, por ejemplo, se enteró estando en clase, porque una profesora lo vio en un portal de internet y le fue a avisar, mira lo que está pasando, tu papá lo está nombrando ministro del Interior. Y aparecía la imagen mía como ministro del Interior y al lado todo lo que era la ciudad, ¿no? La ciudad, lo que era Chile, que era literalmente un país. Y ella tenía 12 años. Exactamente. Y esto es muy brutal, la gente no lo sabe porque... ¿Y pudiste hablar con tu hija en algún minuto para que Sí. entendiera lo que estaba asumiendo su papá? Que yo sinceramente te lo digo aquí, te considero un héroe. O sea, yo esa mañana que tú asumiste en la tarde, primero iban a nombrar a Felipe Ward, o lo que trascendió por lo menos, y no lo nombraron. Yo creo que Felipe Ward claramente habría sido un problema. Le tengo cariño a Felipe, pero creo que sus declaraciones, su historia habría sido algo, por lo que había dicho, en derecho humano era muy complejo para manejarlo. Y yo decía, qué difícil tomarse ese trago amargo de ese rol, que en circunstancias normales uno siempre dice, no, ministro del Interior, pero yo realmente te encuentro que fuiste muy heroico, muy valiente, muy generoso con Chile, de hipotecar sin ningún tipo de egoísmo tu vida, que en un nivel de intensidad, eso no digo que vaya a terminar toda tu vida, de hecho yo creo que la vida te fue dando la razón, o sea, yo creo que envejeció muy bien tu decisión. Eso es lo que yo veo de afuera, o sea, hoy día los que nos dedicamos a la política tenemos un respeto por ti, por lo que hiciste, o sea, jugaste en las grandes ligas en el momento más difícil. Es como que te vas en el auto, compadre, que está a punto de chocar con una micro lleno de gente, en un acantilado, y Blumen se lo pasaron, porque no sabían quién más manejar, y en el acantilado, las curvas, estuvimos a punto de caernos 8 veces, y llegamos, y pasó la tormenta. Y Chile hoy día, con todos sus bemoles, que hacemos menos, tenemos problemas, pero somos un país que sigue siendo democrático, que sigue funcionando, que hay elecciones, que en fin, hay debate. Me encantaría que fuese mucho más racional el debate y menos populista, pero bueno, pero en ese momento crítico te pasaron el auto y la micro llena de gente. Entonces, esa conversación con tus hijos en algún minuto, cuando llegaste, ya pasa ese día, ¿cómo fue? Es un proceso, no es que haya tenido recuerdo algunas conversaciones, por ejemplo, hace un par de veranos haciendo trekking con mi hija. Me acuerdo haber conversado abiertamente y haberle explicado que a su papá hay gente que la aprecia y la quiere y hay gente que la odia o la detesta o no le tiene buena. Y eso es parte de la política y es parte de dedicarse a la vida pública, ¿no? A asumir de que esto tiene, como dices tú, bemoles, ¿no? Tiene luces y sombras, y que si no las tuviera quiere decir que uno probablemente no está cumpliendo con su deber. Ahora, que se ha extremado, que hoy día la odiosidad, la funa, la violencia ha llegado a límites que son insoportables de lado y lado. Eso me parece que es malo, que es grave, que habla de una sociedad que yo creo que está enferma, que yo creo que está muy enferma de intolerancia, de falta de racionalidad, de respeto, de entender que las diferencias se solucionan desde el diálogo y no desde agarrarnos a piñazos, ¿no? Pero lo que yo sí lo he conversado muchas veces con ella, con mi mujer, y conmigo mismo también, y eso lo pensé en ese mismo momento. A mí me gusta mucho la historia. Y cuando uno mira la historia de Chile, lo que ve es que cada 30, 40 años nuestro país colapsa. Y colapsa de manera generalmente muy violenta y con consecuencias muy graves. Así fue el 73. Fue un colapso que significó pérdida de democracia, de libertades, dictadura, violaciones masivas de derechos humanos, exilio. Fue muy brutal, ¿no? Las consecuencias de la pérdida de esa capacidad de convivir democráticamente. Y si uno se remonta 40 años para atrás, la crisis del 25, ¿no? Que en realidad se inició el año 24,
también se prolongó por casi una década, hasta el año 32, y generó muchas dificultades, muchas complicaciones, muchos enfrentamientos. Y si uno se va otros 30, 40 años para atrás, va a la Guerra Civil de 1891. Y tú sabes que en dos batallas, en Concón y Placilla, murieron más chilenos, fueron combates entre chilenos, fue una guerra civil, murieron más chilenos que los chilenos que murieron en las batallas de Chorrillo y Miraflores en la Guerra del Pacífico 10 años antes. Murieron más o menos unos 10.000 compatriotas. Entonces, yo por lo menos el 2019 lo vi como eso, ¿no? Como esos, yo no creo en los ciclos de la historia, o sea, como esa cuestión media marxista, hegeliana, de que la historia tiene ciclos que se... No, yo no creo. Yo creo que la historia se construye con las acciones de millones de personas, hombres, mujeres, día a día, con sus decisiones, con sus actos, pero la historia enseña, y la historia nos enseña que cuando nuestra convivencia colapsa, las consecuencias suelen ser muy graves y suelen ser muy duraderas, y eso fue lo que enfrentamos el 2019. Y déjame volver a la conversación con tus hijos. En el fondo, ¿crees que este episodio de tener este papá que lo pasó tan mal, que además después tuviste que enfrentar querellas que todas fueron desestimadas, porque si hay alguien que creo que hizo mucho para que en ese momento de tensión los derechos humanos se respetaran, fuiste tú? O sea, te lo quiero también decir, que creo que buscaste siempre esa equilibrio, ¿no es cierto?, en hacer valer el orden público con las formas correctas. Eh, ¿Crees que es el legado a tus hijos? ¿Cuál va a ser el legado a tus hijos de esto? ¿Crees que a tus hijos los va a marcar? O sea, como tener un papá que le tocó sufrir, vivir esto, ahora que han crecido, porque ya pasaron, estamos en el 2025, no se da cuenta. ¿Cómo crees tú que ellos han madurado ese proceso? ¿Les ha marcado? ¿Es parte de un regalo que le hiciste, a pesar que duro? Regalo en el sentido de que no es lo mismo que ser una vida, un papá que no pasa por crisis como esta. ¿Crees que los va a marcar a fuego este episodio en sus vidas como niños que después el día de mañana van a crecer? No lo sé, la verdad. No te podría dar una respuesta más definitiva porque como hoy día son adolescentes que están creciendo, y yo creo que están masticando y madurando todo esto. Yo pienso que en ese momento no lo veían con mucha claridad. Okay. Y creo que logramos generar cierto Cuidado. espacio de confort, de cuidado, de protección frente a la virulencia, a la odiosidad que había en ese momento. Eh, pero obviamente hay cosas que impactan, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando yo era ministro de la SECPRE, yo tenía una escolta que me acompañaba cuando salía a la casa, iba a la oficina, a la moneda, al Congreso, y volvía, y esa escolta me dejaba. Yo mantenía una vida, una rutina, una cotidianidad absolutamente normal, ¿no? De hecho, recuerdo 2, 3 semanas antes, a mí siempre me gustaba mucho pasear por Santiago, y tenía una rutina de salir siempre con alguno de mis 3 hijos, solo los dos, y tomar una micro, entrar a Santiago, ir al centro, ir a algún museo, ir al Cerro Santa Lucía, al San Cristóbal, porque me gusta mucho la ciudad, y porque la ciudad está llena de vida, tiene historia, en fin, y eso lo he hecho hasta 1 o 2 semanas antes del estallido. Después era imposible, no podía salir ni a la esquina, y esas cosas son evidentemente notorias, y en vez de tener una escolta que me acompañaba en el día en la jornada laboral, pasé a tener 15 policías que están permanentemente cuidándome, con una caseta de carabineros 24/7, con 2 funcionarios policiales que en ese momento además estaban no sé, con metralletas, con fusiles, con chaleco antibalas, con cascos, porque había mucha preocupación de lo que podía pasar en materia de seguridad, de lo que nos podía pasar. Entonces, es difícil visualizar cuánto les pegó eso, pero si tuviera que apostar, yo creería que recuerdan los momentos que me tocó vivir públicamente como algo más bien grato que como algo más bien ingrato. A mi mujer, por supuesto, sí le pegó mucho más. Me imagino. Y si te llegaras a esos momentos de crisis, ¿quién tal vez fue de los políticos que te tocó ver, sacando a Sebastián Piñera, que claramente a personas que tal vez tú admiras por cómo se comportaron en ese periodo, y por otro lado, qué político sientes que no se portaron bien en ese periodo? O sea, el punto de vista de decir, mira, en esta crisis vi políticos, ojalá con nombre y apellido, que sobresalieron, y otros que tal vez se mostraron su peor cara. Sabiendo que siempre es complejo, ¿no? Mira, la peor cara es súper fácil. Yo creo que particularmente los dirigentes del Partido Comunista y del Frente Amplio fueron de una mezquindad y fueron de
de un nivel de deslealtad democrática brutal. Brutal. O sea, completamente comprometidos con un solo propósito, hacer caer al gobierno. Ni la más mínima generosidad, ni la más mínima capacidad de entender lo que estábamos viviendo. El único propósito era echar abajo al gobierno y alcanzar el poder por cualquier forma lo antes posible. Vieron una oportunidad de hacer... ¿Quién lideraba ese grupo? no sé si había un líder o un liderazgo claro, sino que yo creo que el comportamiento fue más bien parecido al de las barras bravas, que son masas orgánicas, pero con comportamientos bastante inorgánicos, con pulsiones muy primitivas, donde lo que primó fue la civilización del espectáculo, como diría Vargas Llosa, ¿no? De quién hacía el tuit más belicoso, quién hacía la cuña más rabiosa, quién era el más indignado, y nadie puso la pelota contra el piso, nadie fue capaz de entender que lo que estaba en juego no era quién gobernaba, lo que estaba en juego era la estabilidad de nuestro sistema democrático. El Partido Comunista, y corrígeme si me equivoco, era el que tenía mayor contacto con los grupos que utilizaban la violencia en la calle. O sea, el que dialogaba con ellos, el que conversaba con ellos. Tal vez no tengo evidencia para poder decir que ellos activaron eso, pero el Partido Comunista era sin lugar a dudas el que de alguna manera tenía vasos comunicantes con estos. Yo me acuerdo cuando existían estas marchas, las que destruían todos, porque había marchas y marchas, marchas pacíficas y había marchas que buscaban destruir mucho, ¿cierto? Entonces, de alguna manera hay una cierta complicidad del Partido Comunista con grupos que están dispuestos a utilizar la violencia dentro del marco democrático para conseguir su objetivo. ¿Eso te tocó vivirlo? El Partido Comunista lo que vi fue como una especie de epifanía, ¿no? Yo lo que siento, me acuerdo de los parlamentarios, ¿no? Cuando uno los miraba en el Congreso en esos días, están, están transustanciados, estaban sintiendo, y esto me lo dijo alguna vez un alto dirigente izquierda, que las profecías de Marx y Lenin se estaban cumpliendo. Y que así como Chile había sido, como lo dijo en su momento el presidente Boric, había sido la cuna del neoliberalismo, también iba a ser la tumba. Y aquí por primero, obviamente la lógica de ellos, que Chile, el país más capitalista del mundo, porque ellos así lo sienten, tenía que ser el primero donde la revolución funcionara, ¿no? Si no fue en Rusia. Y evolucionar desde el pueblo de la dialéctica se... Claro, si no fue... Se pensaba en su momento que iban a ser países industrializados como Alemania, el Reino Unido, fue en Rusia, salió mal, terminó el estalinismo, fue un desastre, en fin. No, Chile tenía que ser, porque Chile sí era el país más capitalista del mundo, el país más neoliberal. Entonces en el PC, lo que yo vi fue un ánimo de revolución. Aunque suene raro, suena medio ridículo, como en el siglo XXI, el 2019, esas revoluciones ya no son cosas de museo. Bueno, pero por lo menos el espíritu que yo siento que se apoderó de ellos fue eso, ¿no? Y tú dices, bueno, tenían contacto directo con quienes están ejecutando la violencia. Mira, yo te diría que más bien el mecanismo, el vaso comunicante era otro. Ellos tenían las principales dirigencias en los movimientos sociales, ¿no? Claro. Y en las orgánicas sindicales, en las multigremiales, en la CUT y en otras instancias, ¿no? La famosa mesa social se llama. La mesa de unidad social. Y lo que pasaba es que cada vez que esta mesa de unidad social convocaba una marcha, una huelga general, una huelga nacional, la violencia se los desbordaba. Y ellos sabían que eso era así. Entonces ellos jugaban con eso. Y en el fondo la amenaza velada y no tan velada era que si no accedíamos al pliego petitorio que ellos tenían, que era absolutamente imposible cumplir, porque eran puras cosas de ultraizquierda, que además no democráticamente por los votos no habían ganado. Era una circunstancia que estamos viviendo donde yo creo que la demanda era algo muy distinto a lo que ellos estaban planteando, pero ellos estaban con asambleas unicamerales constituyentes, estaban con echar abajo todo nuestro sistema de prestaciones sociales, con provisión mixta, en fin, tenían una visión muy radicalizada y la amenaza velada era, bueno, si tú no accedes a todo, entonces yo convoco a marcha y bueno, y ahí ve tú cómo contienes la violencia, porque la violencia se te puede deportar. Entonces yo te diría que el PC en ese sentido fue de una deslealtad total y buscó echar abajo al gobierno y al presidente desde el día 1, así lo dijo Guillermo Tellier, el Frente Amplio prácticamente en su totalidad también. Tal vez la excepción del presidente Boric, que yo creo que justo ahora tú me preguntaste personas con nombre y apellido que yo creo que fueron capaces de salir de la manada y entender la gravedad de lo que estamos viviendo. Y el presidente Boric, como diputado, al firmar, empujar el acuerdo y firmar el acuerdo por la paz y la nueva constitución, yo creo que mostró un talante diferente y una comprensión diferente de lo que estaba ocurriendo. En el mundo de la izquierda, yo creo que Jaime Quintana como presidente del Senado fue bien responsable también y creo que
Antes y después, claro, fue el parlamentario de la retroexcavadora, pero en ese momento creo que se comportó a la altura de las circunstancias y quizás algunos otros parlamentarios, tipo, uno diría un Ricardo Lagos Ver, un Felipe Arboe, pero no mucho más, la verdad. Y desde el lado del oficialismo en ese momento, de la centro derecha, de la derecha, yo te diría, bueno, tú fuiste muy apoyador con Hernán Larraín, que era presidente de Bópoli, yo me sentí muy acompañado, muy apañado. Eh, Tal vez Jaime Belolio, que era diputado de la UDI, que fue de los primeros en comprender, la UDI era muy reacia a un acuerdo, de que había que abrirse un acuerdo para canalizar y encauzar la situación. Algunos parlamentarios en RN y no mucho más. Yo te diría que la democracia en ese momento se sostuvo por muy pocas voluntades, por muy pocas personas. Como lo escribió, de hecho, o lo editorializó un medio años después. ¿Qué te pareció el libro de Selume? De nuestro amigo Selume. Buena pluma, muy buena pluma. Harto sentido del humor, lo que siempre es muy valioso porque el sentido del humor es... En paréntesis, Selume escribió el libro Tiempos Mejores, además del libro de Gonzalo Lumen, La Vuelta Larga, que es una reflexión más política, más profunda. Jorge escribió una reflexión de su vivencia. Y además tenemos otro amigo, Hernán Larraín, que publicó otro libro que se llama La derecha liberal sí existe. Así que 3 amigos han sido los escritores. Yo creo que el libro de Jorge es un libro muy entretenido, vale la pena leerlo de todas maneras. Hay cosas que discrepo, hay cosas que tengo dudas fundadas respecto a cómo interpreta cierto hecho, pero en general es un relato que yo creo que es sincero con su visión del momento y que yo creo que transmite bien eh, el dramatismo de esas horas que vivimos en tanto riesgo, ¿no? Nuestra democracia vivió en tanto riesgo. ¿Cómo viviste de alguna manera ese episodio o cómo? Perdón, una cosa Sí. así, que el libro de Jorge, lo que sí yo creo, me parece que fue no suficientemente justo en reconocer algunos roles fundamentales como el rol del presidente Piñera, por ejemplo, para causar la crisis. Yo creo que ahí le faltó, solo eso te diría como para si tuviera que hacer un comentario un poquito más, más desde una perspectiva más crítica. El relato sí vibra de emociones, de tensión, y eso para el lector siempre se agradece. Hubieron personajes que fueron del oficialismo que no fueron fáciles para Sebastián Piñera en esa crisis. Uno fue Andrés Alamán, el otro fue Mario Bordes. ¿Cómo Sebastián Piñera lograba lidiar con eso? De que personas que tenían responsabilidades políticas importantes tal vez no lo acompañaron con la generosidad que tal vez el presidente Piñera hubiese querido en esos momentos tan críticos. Porque una cosa es el Partido Comunista, que no te acompañe. Pero de repente haber sentido que un Andrés Alamán, que era su compañero de ruta, o un Mario Bordes, que era presidente del partido más importante de su coalición, ¿cómo viste ese proceso? Yo creo que fue ingrato para el presidente Piñera, porque el caso de Andrea Lamán es un caso bien particular. Yo creo que él tiene una trayectoria política muy larga, súper destacada, donde él jugó un papel fundamental en un momento clave de la democracia, que fueron fundamentalmente los acuerdos que viabilizaron la transición democrática. El año 89 él estuvo entre los negociadores para las reformas constitucionales y posteriormente fue uno de los líderes de Renovación Nacional. Después, cuando vuelve la democracia con el gobierno de Patricio Aylwin, ¿no? Y se instaló este día la democracia de los acuerdos. eh, y él fue uno de los impulsores de la incursión de Sebastián Piñera en la política. Entonces, el presidente Piñera le tenía mucho afecto personal y además mucho respeto político. Yo creo que lo validaba como un par. Y no es que validara al presidente Piñera a muchas personas como pares, ya él lo escuchaba y le ponía mucha atención. Eh, y yo creo que en ese sentido fue una decepción no sentir todo el apoyo o todo el respaldo que hubiese esperado en una figura de ese calado, ¿no? Que yo creo una figura de gran trayectoria política. Eh, y Andrea Lamán básicamente estuvo en contra de llegar a un acuerdo. Estuvo en contra de llegar a un acuerdo. eh, Tenía algunas razones, digamos, que podían ser atendibles y evidentemente el acuerdo entrañaba un montón de riesgos. Un montón de riesgos. O sea, pudo salir muy mal, pudo terminar muy mal, como lo vimos con la primera, particularmente la primera convención constituyente, que fue muy irracional, muy desquiciada,
Pero la pregunta que uno tiene que hacerse, y esa es por lo menos la forma en que yo veo las cosas, cuando uno enfrenta estas disyuntivas, no es qué tan perfecto es el instrumento que uno está diseñando para evitar una crisis, sino es cuál es el riesgo asociado, cuáles son los males que se buscan evitar. Y yo creo que ese criterio para evaluar lo que estábamos haciendo, probablemente no lo tuvo él tan a la vista, y el riesgo que había era un enfrentamiento brutal, que termináramos con las Fuerzas Armadas reprimiendo fuertemente a la ciudadanía y se generase un trauma en nuestra convivencia irreparable. Si eso es lo que estamos viendo, que podríamos haber terminado con decenas o cientos de muertos, una crisis de aquellas que quedan en los capítulos de los libros de historia, no como un mal recuerdo, que yo creo que el estallido va a quedar como un mal recuerdo, sino como los episodios traumáticos que nos dividen por décadas, ¿no? Como fue el 73, como fue 1891. Y eso es lo que yo creo que no lo visualizó. Tuviste susto porque la ruta que tomamos fue una ruta, y así como yo explicaba, el bus en un acantilado, manejándolo con a camino estrecho. Como esta serie en Nat Geo, Rutas Peligrosas. Exactamente. Se puede ir el bus abajo. Donde Sebastián Piñera y Gonzalo Lummel, junto a algunos más, decidieron que esa es la ruta. ¿Tuviste miedo? Porque una vez que se firmó el acuerdo, vino el proceso de causar el acuerdo y de que se armara una nueva constitución, y la nueva constitución podría haber sido muy desastrosa para Chile. Entonces, como te digo, yo creo que esta es una película que tuvo un final muy feliz. Para mí, yo incluso creo que fue bueno que se rechazaran ambos procesos. Creo que hoy día la constitución dejó de ser un tema, y además yo creo que hoy día hay más pertenencia. Producto de haber pasado por dos procesos donde se rechazaron ambos cambios, automáticamente te genera más pertenencia a la que tienes, porque por algo ocurrió. Pero ¿tuviste miedo de repente decir, es verdad que nos evitamos un enfrentamiento brutal que podría haber terminado con sangre irreparable, pero puede que esto termine muy mal y que terminemos con una constitución chavista, o como la quería Stingo y otros que en el primer proceso tuvieron más de 2/3, y que tal vez esto sea un camino irreversible? O sea, lo pasaste, ¿cómo fue el proceso para Gonzalo Lummel, que fue uno de los artífices de este proceso, que después tuvo un final feliz, pues, afortunadamente, pero la película tuvo... Lo primero, no es como que yo me pegué con una piedra en la cabeza y se me ocurrió, ya, hagamos un acuerdo por la base de la Constitución. Fue un proceso de discernimiento progresivo, donde yo te diría que la totalidad de la dirigencia política de todo el sector estuvo de acuerdo. Yo, de hecho, lo conversé muchas veces con muchos dirigentes, partiendo por los... Yo me incluyo, así que... De Soópolis. Me acuerdo de una reunión en mi oficina, donde está Andrea Lamán, donde está Rodrigo Galilea, donde están otras personas, donde dijeron, vamos a buscar un acuerdo. Probablemente Andrea Lamán, para hacer una pequeña precisión, él quizá lo que pensó es que era necesario tensionar un poco más la negociación para obtener un mejor acuerdo. Así es. Bueno, ese martes yo estuve en la moneda. Siendo justo, probablemente eso es lo que él buscaba, pero la tensión era tan grande que esperar un poco más era arriesgar que todo saltara y explotara en 1000 pedazos. Entonces, esto lo discutimos mucho al interior del gabinete. Yo me acuerdo haberme reunido. En el gabinete habían dirigentes políticos de mucha trayectoria, gente que fue presidente del Partido de Renovación Nacional, está Cristian Mocker, está Alberto Espina, está Aldo Procuriza, había gente, no sé, Alfredo Moreno, que tenía una trayectoria empresarial como dirigente muy importante, había sido presidente de la CPC, también me acuerdo de haberlo conversado con él, dirigentes de la UDI también que tenían muchísima trayectoria, y en general todos estaban conscientes que era necesario abrirse a un acuerdo y que ese acuerdo era imposible escapar al debate constitucional. Y por eso lo mejor era plantear una hoja de ruta reglada, con bordes, con límites, con válvulas de seguridad, como el plebiscito salía, ¿no? Que fue la última de las válvulas de seguridad que evitó tener una constitución desastrosa, o chavista incluso, como tú dices, que fue la propuesta de la primera convención constitucional. Si tuve miedo, mira, en general yo creo que el miedo y la política no son buenos compañeros, ¿no? Lo que sí, por supuesto, mucha preocupación, pero también siempre sentí y siento de que si el país decide democráticamente con un lápiz y un papel ponerse la soga al cuello, puede hacerlo. A mí no me gustaría que eso pasara, y lo consideraría una tragedia, pero es preferible ese camino, ponerse la soga al cuello con un lápiz y un papel,
que un enfrentamiento apoyado en fusiles militares, que siempre creo que esa es la peor de todas las situaciones y el peor de todos los escenarios. Y además, quienes plantean que eso es lo que debió haber hecho el gobierno, a mí me parece que que es una actitud o frívola o muy cobarde, porque la cuenta no la pagan ellos. ¿Quién paga esa cuenta? Finalmente la pagan militares que terminan procesados años después por haber hecho aquello que esas personas les pidieron de manera desaprensiva, de manera frívola, de manera irresponsable o muy cobardemente, sobre todo si uno tiene la posibilidad de encauzar esto a través de un diálogo democrático y un acuerdo político, que fue lo que finalmente pasó, que estuvo lleno de riesgo, el bus estuvo a punto de desbarrancarse muchas veces, pero finalmente logró llegar a puerto con las ruedas pinchadas, bien abollado, pero sano y salvo. ¿Por qué Gonzalo Blumel decide, siendo que tenía el favoritismo del líder número uno del sector político, que tenía toda la cancha abierta para elegir en qué partido político estar? Podría haber sido la UDI, Renovación Nacional. Elige el partido más chico, militar en él, sin haber sido fundador de ese partido político, con una generosidad muy grande con ese pequeño partido político del cual eres militante y además hoy día eres parte de la directiva nacional, cargo que compartimos. ¿Por qué Bópoli? Y de alguna manera, ¿por qué? Que probablemente incluso te habría protegido mucho más si hubieses pertenecido a un partido más grande en momentos de crisis como las que viviste. Esa es la primera pregunta. ¿Por qué decidiste ir por Evópoli? Yo creo que 3 razones. Una, muy corta. Su inspiración liberal me hace pleno sentido. Creo que la libertad es el valor fundamental del ser humano y por lo tanto un partido que promueve la libertad ampliamente comprendido, la libertad integral, es algo que a mí me identifica plenamente. Lo segundo, porque en el minuto en que yo firmo en Evópoli, que a fin del 2017, entre primera y segunda vuelta en la campaña presidencial, eh, Evópoli tenía unos liderazgos que les tenía mucho cariño, mucho respeto, mucho aprecio, y particularmente tu campaña presidencial. Yo estaba trabajando en la primaria en ese momento de Sebastián Piñera, pero miraba con mucha admiración y con no poca envidia lo que estaban planteando, cosas fuera de la caja, mucho más audaces políticamente, modernas desde el punto de vista de la visión de la sociedad, y eso me hizo mucho sentido, y además no solo en la parte política, en la parte personal, liderazgo a los que les tengo mucho cariño. Eh, y lo, y lo último es que yo creo que, por lo menos a mí me pasa una cuestión que es un parteaguas definitivo con los partidos tradicionales de la derecha, que el no tener una visión clara y definida respecto a lo que fue la dictadura, por lo menos para mí me hacía imposible militar en alguno de esos partidos, ¿no? Yo le tengo mucho cariño a la gente de Renovación Nacional, mucho cariño a la gente de la UDI. Mis padres fueron militantes de la UDI, o son, a esta altura creo, ya no lo sé, pero yo creo que todavía lo son, pero para mí es un parteaguas, ¿no? O sea, en el fondo la adhesión a la democracia y los derechos humanos son valores absolutos, no transables. Perdona que te interrumpa. Que ¿De dónde viene esa convicción de Gonzalo Blumel de que el respeto a los derechos humanos, el valor de la democracia es algo intransable? ¿En qué minuto Gonzalo Blumel, este niño que creció en una familia con padres viene de derecha. de la UDI, claro, ¿por Sí, qué? partidarios de Pinochet votaron por el sitio. Pero claro, ¿en qué minuto tú llegas a ese convencimiento de que eso es importante? Porque hay mucha gente de derecha que te aseguro que incluso de Renovación Nacional, la UDI, el mismo Jaime Belolio, amigo nuestro de los dos, está la UDI. ¿Por qué en qué minuto para Gonzalo Blumel tiene conciencia de que la postura frente a la dictadura militar era algo que era importante? No, no una cosa de un momento, sino que yo creo que una reflexión progresiva que en mi caso yo te diría que empezó en el colegio, en la enseñanza media, y terminó cristalizando los primeros años de la universidad. Y yo creo que tiene mucho que ver con experiencias, con aprendizajes que uno tiene a lo largo de la vida. En mi caso probablemente mucho que ver con lectura, con... ¿Y tú crees que el golpe militar era evitable? Yo creo que esa discusión es bien bizantina y bien poco conducente porque el golpe militar ocurrió. Entonces, la pregunta es, ¿a futuro haríamos todo lo posible para que no tuviésemos otro golpe militar? Yo creo que sí. ¿Qué fue lo que hiciste? Creo que siempre, exactamente, y creo que es lo que quienes nos dedicamos a la política y creemos que la política es el mejor camino para evitar la violencia,
la política es básicamente eso, un conjunto de reglas, decisiones que evitan enfrentamientos violentos entre las personas respecto a las decisiones que tenemos que tomar en común. Eh, y en ese sentido yo te diría que hacia futuro, claro, uno haría todo lo posible y haría cuanto esté al alcance de la mano para evitar un nuevo quiebre democrático. Eh, yo creo que el gobierno de la Unidad Popular fue nefasto. Creo que fue un gobierno que tenía pretensiones Totalitaria. totalitarias, que probablemente hubiesen terminado suprimiendo las libertades más fundamentales de los chilenos. Creo además que el pecado principal es haber dividido a la sociedad entre buenos y malos, entre amigos y enemigos, entre ángeles y demonios. Para mí ese es un pecado mortal de la política. Me parece que es una tragedia de los políticos cuando se embarcan en ese camino, estos caminos utópicos, eh, idealizantes, ¿no? De quimera, donde yo represento el bien y todo lo que no está conmigo es el mal, porque eso solo lleva a la violencia, solo lleva al conflicto y al enfrentamiento. Pero dicho eso, mirado hacia atrás, más allá de la inevitabilidad que yo creo que la política siempre tiene que buscar evitar un enfrentamiento violento, lo que no me parece aceptable es no reconocer que la desaparición forzada, la tortura y el exilio son cosas brutales que chilenos hicieron sobre otros chilenos en función de cierta idea que jamás puede ser justificada. Déjame llevar a conocer un poco más a Gonzalo Blumel en su foro más interior, sobre todo en la parte más espiritual. ¿Qué es lo que pasa en el mundo interior de Gonzalo Blumel, en su religión? ¿Hay una religión o es agnóstico? ¿O qué pasa en esa dimensión? ¿Creciste en una familia que era religiosa, una familia que tal vez era de qué tipo? ¿Y cómo hoy día vives tu espiritualidad? Yo crecí en una familia religiosa, católica, estudié en colegios católicos, estudié primero en un colegio parroquial, la Inmaculada Concepción de Vitacura, colegio particular subvencionado que funcionaba al alero de la parroquia y obviamente eso fue una influencia muy fuerte, con un sello social muy marcado. Y la enseñanza media estudié en el Manquehue, en Sagrados Corazones de Manquehue, que es un colegio muy influenciado por la espiritualidad de los padres franceses, que es muy social, es muy fuerte, pero muy social. Y eso obviamente me tocó. Y cuando te preguntas, bueno, ese discernimiento respecto a, por ejemplo, temas como los derechos humanos, obviamente está muy marcado por eso, está muy marcado por esa visión. Y yo creo que mi llegada a la política tiene que ver mucho con eso, con una vocación social, ¿no? De comprometerme con el mundo, con el entorno, con buscar un cierto propósito en la vida. Entonces, eso me marcó mucho. Como te conté, yo conocí a mi mujer haciendo misiones, con un compromiso religioso muy fuerte. Pero si tú me preguntaras hoy día cuál es mi estatus espiritual, eh, es difícil definirlo. Hay un cuento de Miguel de Unamuno que se llama San Manuel Bueno Mártir, que es un cuento magnífico, que es la historia de un cura de pueblo en España, que todos lo consideran una persona muy notable, muy religiosa, con una espiritualidad extraordinaria, pero el tipo tenía poca o ninguna fe. Pero dado el efecto que aquello le producía en su entorno, en su parroquia, en su comunidad, perseveraba en la búsqueda de la fe. Entonces, si tú me preguntas, no me considero santo ni mucho menos, nada cercano a eso, pero, pero me cuesta no perseguir a, aquello que se me inculcó cuando yo era niño. Me cuesta mucho creer. eh, y trato de perseverar aún sabiendo que probablemente todo aquello en lo que creía es difícil de sostener. No sé si me explico o no. Eh, ¿Qué cree Gonzalo Blumel que va a pasar cuando nos enfrentemos al Final, momento final? espero que pase algo. No tengo la certeza que vaya a pasar. Pero aún así, sin tener esa certeza, prefiero perseverar en la búsqueda de un camino espiritual, porque creo que la dimensión espiritual es un complemento fundamental de la vida humana. Y una vida sin espiritualidad, de cualquier naturaleza, pienso que es una vida menos plena, es una vida menos feliz, ¿no? La espiritualidad finalmente lo que nos da un propósito. Y cuando tenemos un propósito, la vida es un poco mejor o es un poco menos, o es un poco menos triste. Le hice también una pregunta a otro invitado que tuve. ¿En qué momento Gonzalo Blumel le brillan los ojos de emoción y llora? Gonzalo Blumel, para quienes
nos siguen, es una persona con mucha riqueza interior que es capaz de estar solo, ir a los cerros, tiene probablemente mucha riqueza interior, pero además es muy frío, en el sentido, bueno, la palabra frío, de capaz de, yo lo conozco mucho, me ha tocado conversar con él en momentos muy difíciles, de nunca perder, yo nunca te he visto desbordado. O sea, yo nunca he visto a Gonzalo Blumel que se le va la cabeza, que explota, y lo he visto en momentos difíciles, y siempre como que simplifica el modelo, lo que está pasando, y trata de dar una respuesta racional. Incluso a veces lo he sentido, Gonzalo, como para darle calma al entorno. O sea, en el fondo, cumples un rol un poco protector de tu entorno. No sé dónde viene eso, probablemente de tu infancia o algo, pero Gonzalo siempre va en un momento de crisis, y probablemente eso hizo que Piñera sintiera que era un gran compañero de ruta, porque la vida es una explosión de crisis. Uno tiene un plan cuando hace un programa de gobierno y las pinzas, ese programa de gobierno queda en un quinto cajón. Te ha tocado mucho ser. Entonces, vuelvo a la pregunta: ¿en qué momento Gonzalo Blumel llora, pero llora de alegría? De sentir que está viviendo un momento pleno. De decir que aquí estoy vivo y estoy llorando de emoción. O tal vez no ocurra. Yo No no sé. lloro, yo creo hace por lo menos unos 30 años. No lloras. No. Y me preocupa, porque creo que las personas necesitan llorar. Lloro por dentro, ciertamente. Siento que estoy llorando, pero no lloro físicamente. Y probablemente eso tiene que ver con algo, que cuando yo era niño yo fui muy llorón. Todo me enojaba, todo me daba rabia, era muy contestatario, era muy rebelde. Me fui de la casa antes de los 15 años 4 veces, 5 veces. Le di muchos dolores de cabeza a mis papás y lloré mucho, y lloraba porque me frustraban la injusticia, me daban rabia las cosas que yo sentía que no correspondían. Eh, y un día, de tan frustrado que estaba, dije no voy a llorar nunca más. Y algo pasó que no volví a llorar, y me han pasado cosas muy tristes y no he vuelto a tener un llanto como corresponde. De repente se me emocionan los ojos, siento que hay una lágrima que está pujando por salir, pero no he vuelto a llorar, y me da pena no llorar porque encuentro que es bueno llorar, hace bien llorar, libera, permite echar las emociones hacia afuera. Ahora, me emociono mucho, me emociono con muchas cosas, me emociono mucho, por ejemplo, cuando estoy frente a un paisaje increíble en medio de la naturaleza. Tú hablabas de los cerros, para mí los cerros tienen eso, ¿no? La vista desde la altura. ¿Qué te emociona ahí? ¿Qué te pasa cuando estás ahí? ¿Por qué dices que te emocionas con la naturaleza? Yo creo que me emociona la inmensidad, y probablemente tiene que ver con lo que hablamos de la espiritualidad, ¿no? De que somos algo tan fragmentario, tan mínimo, que enfrentado a la inmensidad tomamos conciencia de eso, y eso obviamente es algo que toca, ¿no? Porque te habla de, del sentido mismo de la existencia. ¿Quién es tu mejor amigo? Mi mejor amigo, es una buena pregunta. Yo te diría que no tengo el mejor amigo, pero tengo 3 o 4 amigos que calificarían de mejores amigos, que son amigos del colegio, de la vida. Yo fui scout, y eso me marcó mucho. Yo creo que eso marcó mi vocación política, mi dimensión personal, muy profundamente, porque el scoutismo es una forma de servicio, y yo la política la entiendo como una forma de servicio. Y mis mejores amigos vienen de esa época, y algunos del colegio y la universidad. Yo estudié ingeniería, y eso también me marcó mucho. Cuando uno dice, bueno, ¿qué te marcó? A mí, yo te diría que me han marcado como 4 cosas en la vida. Desde un punto de vista espiritual, haber participado en movimientos de formación espiritual, en el colegio, en la universidad, a nivel de pastorales juveniles, haber sido scout, que también es una dimensión de servicio, de compromiso con los demás, con uno, con la naturaleza muy profunda. eh, Me marcó muy fuertemente la universidad, estudiar ingeniería, cuando dices, bueno, simplificar problemas complejos, eso es propio de la ingeniería, ¿no? Construir modelos para entender esa realidad compleja y tratar de tener formas de abordarla. Y en la política pasa mucho eso. Y lo último, yo te diría, me marca y me sigue marcando mucho, la dimensión más artística, ¿no? Yo me encanta leer. Si no leyera, creo que me moriría. La música. Estudié música, estudié guitarra clásica, y he tenido grupos de música la mayor parte de mi vida. Y sin eso yo creo que ahí sí sucumbiría y lloraría de sequedad, ¿no? Que yo creo que, ¿Cuál es tu grupo de música favorito? mira, no sé si podría elegir uno, pero tengo algunos que me han marcado mucho y que los escucho hace mucho tiempo, y creo que los voy a seguir escuchando por mucho tiempo más. Pink Floyd, rock clásico, la tradición anglosajona
me conmueve mucho y los 4 discos magníficos de Pink Floyd son obras de arte inconmensurables. Estoy pensando en el Animals, en el The Wall, en el Wish You Were Here y en el Dark Side of the Moon. Sin perjuicio que antes y después hay algunas cosas valiosas, pero esas 4 obras cumbres son muy cumbres, por lo menos para mí. Y en español y música nacional, fíjate, me marcó mucho Silvio Rodríguez desde joven, más allá que no puedo tener más distancia, y esa es una cuestión que ahora como que me conflictúa, ¿no? Porque no puedo tener más distancia desde el punto de vista de lo que representa como figura pública, pero desde un punto de vista musical y poético lo encuentro impresionante, ¿no? Lo mismo me pasa con algunos artistas locales, caso Inti-Illimani, que encuentro que es un grupo extraordinario, eh, pero claro, esa dimensión política que uno la comprende porque la música es un instrumento transformador, el arte es un instrumento transformador, y obviamente eso le hace tomar muchas veces una dimensión política, y eso no es inocuo, por lo menos para mí, pero, pero tocan fibras que por lo menos a mí me conmueve, y yo creo que lo relevante al final del arte es que te hace comprender que la dimensión humana es mucho más que lo cotidiano, ¿no? Es algo que trasciende y que da sentido. ¿Qué libro le recomendarías a alguien que le interesa el mundo liberal del cual es tú, para iniciarse? Si alguien nos escucha o nos ven. Mira, algo no tan complicado para partir, yo le recomendaría que leyera uno de los últimos que publicó Mario Vargas Llosa, que es el llamado La Tribu. Porque Mario Vargas Llosa era comunista, y adscribió a la filosofía marxista, y paulatinamente se fue alejando, especialmente después del caso Padilla, que tú lo debes conocer muy bien, ¿no? La crisis que hubo de la intelectualidad con la Revolución Cubana y con Castro. Y en los 80 es un tránsito hacia el liberalismo, muy influenciado por la experiencia de Margaret Thatcher en el Reino Unido. Y eso finalmente cristaliza en un pensamiento genuinamente liberal, integralmente liberal, y después lo puso por escrito, por ahí por el 2015, en este libro que básicamente La Tribu. claro, hace un repaso de todas sus fuentes intelectuales que influyeron en su transformación política e intelectual, ¿no? Hayek, Berlin, Popper, entre otros. Últimas 2 preguntas, Gonzalo, para ir terminando. La primera es, tú tienes 47 años, naciste en 78, un año después que yo. Y toda tu vida, que ya llegaste al medio tiempo del partido, o por ahí, eh, ¿volverías a vivirla similar? O sea, haberte dedicado a lo público como vocación, o sientes que aquellos que te van a tomar un camino más privado, eh, habría sido un camino mejor para ti, te habría hecho más feliz? Mirando tu primer tiempo de la vida, que es lo que tienes hasta ahora, ¿crees que tomaste la decisión correcta de dedicarte a lo público? Mira, lo público me ha dado muchísimas cosas. Me permitió ser funcionario municipal en una comuna maravillosa, preciosa, muy contrastante, a los 25 años, Futrono. Trabajar en el primer gobierno del presidente Piñera, ser ministro, posteriormente, incluso como lo conversábamos en medio de la mayor crisis política, social de los últimos 30, 40 años, y me ha dado momentos de mucha felicidad y también momentos de mucha desdicha, ¿no? Eh, y fíjate que eso lo valoro, yo atesoro mis dichas y mis desdichas, porque yo creo que la vida es como un electrocardiograma, se tiene que mover para arriba y para abajo, ¿no? El problema es cuando está plana. Porque cuando está plana uno está como muerto, ¿no? Y la vida es eso, ¿no? Cuando uno está plano y el rango de emociones es muy acotado, quiere decir que no estáis viviendo a concho. Y la vida tiene eso, tiene momentos de mucha felicidad, de gran alegría, en fin, y también momentos muy duros. Y esos momentos duros yo por lo menos, no sé si los agradezco, pero los atesoro como parte de lo que significa vivir. Porque vivir es eso, ¿no? Es ir para arriba, ir para abajo, pero nunca estar plano. ¿Tendremos de vuelta a Gonzalo Lumel en primera línea del mundo público político? Mira, sinceramente no lo sé. Eh, Tampoco es que me haya ido 100% para la casa. Trato de participar en todo lo que puedo. En Evópolis estoy en la directiva, estoy en el directorio horizontal, escribo columnas, tengo un programa de radio. Eh, Volver a estar tan expuesto como lo estuve, no lo sé, porque hay algo que para mí sí fue difícil de asimilar, que es la pérdida de la dimensión privada de la vida. Y eso tú lo debes saber muy bien, Felipe. Em, y, y, y,
Y eso es bien irreversible, la verdad. Y no sé si lo quiero, Volver a abrir tanto. si lo quiero volver a perder tanto, ¿no? Mm. No es que ahora uno es completamente anónimo, no es verdad. Todavía hay gente que se acerca, saluda, te grita cosas buenas, malas, más o menos, y lo acepto como parte de los gajes del oficio, pero esa pérdida de la dimensión privada y esa pérdida de la posibilidad de disfrutar del anonimato es algo que es bien costoso, la verdad. No sé cuán deseable es. A los políticos les encanta, y quizás esa es mi falla estructural con la política, que a mí no me encanta tanto. Y para ir cerrando, Gonzalo, es parte de un partido político que está pasando un momento difícil, del cual yo también soy parte, que es Evópoli. ¿Cuál sería tu receta para que Evópoli cumpla un rol relevante en la política o vuelva a cumplir un rol relevante en la política, no pierda tracción, energía? ¿Cuál sería tu receta hacia Evópoli? Yo le daría la misma recomendación a Bópoli, recomendaría rebeldía. Yo creo que si hay algo que mueve la rebeldía, la convicción, el carácter, el ser fiel a lo que uno piensa, y si resulta excelente y si no, va a morir con las botas puestas. Lo que no puede pasar es que nos vistamos de lo que no somos, que nos acomodemos a las circunstancias. Yo creo que la rebeldía es probablemente el catalizador más potente en política, porque en el fondo en política lo que uno tiene que hacer es conquistar voluntades, conquistar corazones, y lograr que la gente se embarque con uno y quiera ir hasta el fin del mundo si eso es necesario. Y eso se logra con nitidez, se logra con mucho carácter, con decir las cosas que uno piensa, independiente de las consecuencias que eso pueda tener. Y por lo tanto, no me perdería un segundo. Y si hoy día el viento va en otra dirección, ¿ah? Bueno, será, y habrá que estar ahí esperando firme hasta que pase la tormenta, y cuando el viento vuelva a soplar en la dirección que le funcione a las ideas que uno tiene, perfecto. Pero yo no voy a cambiar mi idea por la dirección del viento. Si creo que mis ideas son las correctas, las tengo que defender, las tengo que... es más, creo que tengo que tratar de hacer que otros se convenzan y no esperar a que, o sea, yo poner mi idea en dirección del viento, porque ahí finalmente todo se diluye. Y cuando tu discurso se diluye, cuando tus ideas se diluyen, nadie te sigue. Muchas gracias, Gonzalo, por esta conversación. Yo la verdad que conozco mucho a Gonzalo, pero volver a escucharlo me vuelve a conmover. Yo siempre he dicho que y este programa, este podcast, tiene la suerte de que yo lo paso muy bien entrevistando a personas que quiero, que respeto, que admiro. Tengo la suerte de, como estoy metido en la trinchera política adentro, estas personas que respeto y admiro pueden venir al living de mi casa a escucharme y a escucharlo, sobre todo, más que a escucharme a mí. Y siempre, si yo tuviera que describir por qué he sido relativamente feliz con Dulce y Agraz, como todos en política, es porque el tiempo que he llevado en Evópoli o en la política me he rodeado de gente que admiro y que incluso respeto y valoro muchísimo. Entonces, en Evópoli, que sabemos que somos un partido pequeño, pero tengo gente dentro de Evópoli que no sé por qué se sumaron, y por eso te hice la pregunta también, que valoró muchísimo. Así que muchas gracias, Gonzalo. Creo que tenemos un país maravilloso, y si tenemos gente como tú, y no solamente en nuestro sector, sino que todos los sectores políticos que se dediquen a la política, que se dediquen a debatir ideas en forma honesta, intelectualmente, como el método científico, que pienso distinto, pero vamos buscando también puntos de encuentro, y no en forma mesiánica, que eso no significa no defender tus convicciones. Yo he defendido siempre muy fuerte mis convicciones, pero puedo estar disponible a escuchar al otro, a tener dudas de mí mismo. O sea, un buen científico siempre tiene la disposición a equivocarse, porque encontró la verdad un poco más allá en otra idea. Entonces, creo yo que ojalá que tengamos a Gonzalo Blumel en política en primera línea. Creo que tu historia personal es muy potente y ojalá tengamos a muchas personas como tú dedicadas a servir a Chile. Así que gracias, Gonzalo, por acompañarme. No, muchas gracias, Felipe, y te felicito por esta iniciativa. ¿Ah? Muchas gracias y nada, que vaya todo muy bien. Gracias, Gonzalo. Nos vemos en el siguiente capítulo.